ellas, pero para hacer un medicamento tienen que tener una aplicación terapéutica y para hacer droga hemos dicho que tienen que tener 3 características básicas. ¿Cuáles serán? Muy bien, producir factor a nivel central, producir tolerancia y producir dependencia, que no es una característica de todos los fármacos. Pero también dijimos que hay fármacos que tienen características de droga y esos son fármacos de prescripción controlada. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando hablábamos del origen de los fármacos, esas sustancias químicas que nosotros usamos y manejamos tienen un origen natural, la mayor parte de ellos, y a partir de esa observación pues, los hemos industrializado y los hemos convertido en sustancias semisintéticas o sintéticas. Y fíjense, en la naturaleza tenemos sustancias que son de origen vegetal, animal, mineral, respectivamente. Entonces, tenían que pensar, ¿no? La diferencia entre la medicina natural y la científica, ¿o no? ¿Cuáles serían las diferencias principales? Porque, de hecho, pues van a ver que hay una marcada diferencia, podríamos decir, en la población en relación a la aceptación de la medicina. Y muchos determinan o dicen que la medicina natural es inocua, que como es natural, pues no tiene efectos adversos. ¿Será esto cierto? ¿Qué dice? ¿Qué opina? Si hablamos de medicina natural versus medicina sintética, o científica, en realidad vamos a decir, porque nosotros lo que hacemos es hacer esta, la medicina científica, ¿sí? Todo lo que nosotros trabajamos en la medicina científica está validado por el método científico, ¿sí? Entonces, tiene un respaldo, podríamos decir, científico. En cambio, la natural es empírica, ha sido transmitida de generación en generación entre pues, los más ancianos a los más jóvenes, los abuelos a los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene necesariamente una fundamentación científica. Si hablamos de los efectos, ¿la medicina natural tiene efectos? ¿Produce efectos? Sí, produce efectos, porque si no, no usaran. Y la medicina científica también, ¿sí? La diferencia, como decimos aquí, muchos efectos también pueden ser subjetivos, no han sido determinados de forma objetiva a través del método científico. En cambio aquí sí sabemos que realmente los efectos que decimos que produce, se producen. En cambio aquí puede ser que sí, pero no estamos seguros, ¿no? Porque además pasa que, bueno, te dice que esta agüita milagrosa te va a curar de no sé qué, y pues tomas y si no te curas, pues que no has tenido fe, pues culpa, ¿no? En cambio acá no, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos comparar de estas dos medicinas? ¿Ustedes para ejercer medicina científica necesitan titularse? Claro, tienen que tener un título que valide su conocimiento, ¿cierto? ¿Y los naturales? Les cuento que en Bolivia sí tienen títulos. Cuando entró el actual partido de gobierno, dijo, vamos a titular a los cañaguayas. Y agarraron y titularon a todos los cañaguayas. Pero el problema fue que agarraron y dijeron, ya, anótense aquí en esta listita, Juanito, anótense, y les vamos a titular. Y los titularon así. ¿Sí? Entonces yo digo, está excelente, magnífico, maravilloso que los titulen, porque hay gente que sabe y que ayuda. Pero hay gente que es súper charlatana y cobra bien, pero no hace nada. Y a todos los titularon. ¿Sí? ¿Trabajan en los hospitales los médicos científicos? ¿Sí? ¿Y estos? ¿No? ¿No ha habido alborotos todavía? Vayan a la caja petrolera, a la caja nacional, al Vietma, van a ver. Médico naturista, lunes, miércoles y viernes de 2 a 4, igual tienes que sacar ficha. Y trabajan con ítems en nuestros hospitales. ¿Sí? Claro que sí, trabajan. Entonces, ¿tienen ítems del Estado que pagan nuestros impuestos? Sí, absolutamente. Efectos adversos, ¿estos tienen? Por supuesto, hemos dicho que no existe fármaco sin efecto adverso, eso es falso. Quien te diga eso te está mintiendo, porque eso no existe. ¿Sí? ¿Y esto tiene efectos adversos? Absolutamente, también. No por ser plantitas, no tiene efectos adversos. ¿Cuál es el problema?
aquí sabemos más y aquí sabemos menos. Esa nomás es la diferencia. Pero yo no puedo decir que porque no sé no hay, ¿no? Es como que te diga, a ver, tapate tus ojos, nadie te va a ver. ¿Será cierto? A ver, tápense. Las voy a seguir viendo. Entonces no es real. O sea, no puedes decir que no tiene efectos adversos porque tú no los conoces. ¿Sí? Y para hacer esta diferenciación es que usamos principalmente el efecto con el cannabis, ¿no es cierto? Eso estábamos viendo en la anterior clase, ¿no? Entonces la marihuana como planta, el cannabis, tiene aproximadamente 360 compuestos diferentes, más de 360 en realidad, pero los que han sido bien descritos son esos. De esos, 11 son los famosos THC, los tetrahidrocannabinoides, que son a los que se les atribuye el efecto sobre el dolor, el efecto en el sistema inmune, el efecto sobre la presión intraocular, la misma adicción, etc. Están ahí, ¿sí? Pero fíjense, 11 no es ni la cuarta parte de 360, ¿sí? En esos otros que hay ahí, se ha visto ceras, terpenos, hidrocarburos, muchos de estos elementos altamente peligrosos para la salud. Sin ir lejos, hidrocarburos, ¿qué son? ¿Qué hidrocarburos conocen? Petróleo, gasolina, tiner, clero, ¿eso es benéfico para la salud? No, pero también tiene, ¿sí? Entonces, vean, hay muchos elementos ahí que son peligrosos, ¿sí? Ahora, de estos 11, uno solo es el CBD. ¿Qué es el CBD? El cannabidiol, ¿sí? Es el único elemento que se ha logrado extraer como principio activo, ha sido sometido a método científico y este se prepara en comprimidos actualmente, ¿sí? En los países donde está permitido usar de forma terapéutica el cannabis, ¿sí? En nuestro medio no hay, porque la legislación no lo permite. Aquí es ilegal consumir marihuana, pero sí sabemos que se consume, ¿sí? Entonces, vean, fíjense la diferencia. Cuando nosotros hablamos de la medicina científica, nosotros procuramos aislar principios activos para más o menos en base a estudios científicos, análisis y demás, saber el impacto de lo que estamos usando, saber los efectos benéficos que tiene que producir, porque si no, no lo usaríamos, y los efectos adversos que se pueden presentar, ¿sí? Y en base al análisis riesgo-beneficio usamos. Pero a pesar de esto, porque para hacer este proceso se tiene que trabajar, fíjense, me voy a adelantar aquí un poquito, aproximadamente 20 años de estudios, pruebas, ensayos para sacar un fármaco al mercado, ¿sí? Y a pesar de toda esa cantidad de tiempo, estudios, ensayos, pruebas y demás, no nos aventuramos a decir esto no tiene efectos adversos, porque sabemos que eso sería mentirle a la población. No lo hacemos, porque sí tiene. Pero fíjense, hemos tratado de aislar un solo principio activo para tener beneficio con menor riesgo. Pero cero riesgo no existe, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con la medicina natural? La medicina natural usa esto. Los 360, porque va a usar la planta, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental entre medicina natural y científica. Y no estoy diciendo que no sea buena la medicina natural, hay cosas que nos ayudan, pero necesitamos saber más. Y aquí, obviamente, ¿qué hace? Usan la planta y dicen, no hay efectos adversos porque es una plantita de la naturaleza, es natural, es más sano que eso. ¿Será? ¿Ustedes creen? No, porque esa planta para producir efectos tiene pues sustancias químicas. ¿Cuál es la diferencia? Lo que desconocemos aquí es mucho mayor, ¿sí? Pero de ninguna manera podemos aceptar que ellos digan que no hay efectos adversos o que es segura la medicina natural porque es natural. No va así, es mentira. Y esa es la gran mentira que le venden a la población. Y eso no podemos permitir, ¿sí? ¿Que nosotros nos vamos a apoyar con la medicina natural también? Claro que sí. Si yo tengo un paciente que está con infección urinaria y le voy a dar tratamiento farmacológico, sí le puedo decir que tome matecito de manzanilla, que haga lavajitos con manzanilla, que me va a ayudar con la desinflamación. Claro que sí, lo voy a hacer, pero yo sé pues cuándo y cómo, ¿no? Para eso estudiar, ¿sí? Entonces, lo que no podemos permitir es que se le mienta a la población, porque ahí estamos con ¿qué? La principal causa de intoxicación en pediatría, ¿cuál es? El mate de anís, que es medicina natural.
que cree la abuelita que porque es anís y es natural no tiene ningún riesgo. ¿Y se han muerto guaguas con intoxicación por mate anís? Sí, porque producen neuropatías graves cuando se usa de forma incorrecta. ¿Sí? Ya hemos tenido intoxicados por manzanilla, que antes, bueno, no se había visto, pero se han extendido las cantidades. Sí, claro que sí. Hemos tenido pacientes que han hecho insuficiencia hepática, insuficiencia renal por semillas de la India, por ajo, por bicarbonato, sí. Que lo postulan como, es que es natural, no te va a hacer ningún daño, no hay riesgo. Mentira. ¿Sí? Entonces, ambas pueden traer beneficios a la población, pero tienen que ser hechos correctamente. ¿Sí? Uno de los principios fundamentales de la medicina es no hacer daño. Entonces, si fuera algo que no te va a hacer daño, yo te digo, métele, toma, no pasa nada. Pero si sé que es algo que tiene riesgo, no te voy a decir que tomes nomás, aunque te haya dicho el caraguay. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener clara esa diferencia. ¿Sí? Nosotros tratamos de ayudar al paciente, pero siempre en base a conocimiento. Porque si hacemos las cosas por buenas gentes sin saber, podemos matar. ¿Sí? Y lo mismo tienen que entender estos señores. Otra vez les digo, no tengo nada en contra de la medicina natural. Considero que sí ayuda. Conozco y he visto cosas que no puedo entenderlo a nivel racional. No tengo cómo explicarlas, porque he conocido personas que se dedican a esto, más que solo plantas. ¿Sí? Y he visto curar personas que la medicina científica no ha podido, o les ha dado un diagnóstico mucho más drástico. Y que hasta ahorita esas personas están bien. El cómo no lo sé. Hasta ahora no lo entiendo. Pienso que muchas de estas cosas son ciencia que todavía no tienen explicación, que en algún momento la van a tener. Pero no las puedo negar. Yo las he visto, no me han contado. ¿Sí? Entonces sé que hay cosas que no entendemos. Pues nosotros no sabemos todo, no mentira. Más del 60% de las enfermedades no sabemos ni la causa. Hacemos tratamientos sintomáticos. ¿Sí? Entonces, claro, que sí hay un montón de cosas que nos falta saber. Pero, principio fundamental, no hacer daño. ¿Sí? Eso sí que no lo vamos a aceptar jamás. ¿Listo? Bien. Entonces, volviendo un poquito a nuestros conceptos básicos, antes de llegar ahí. Cuando hablamos del fármaco, no soy portero, les he dicho, si quieren entrar, entren. No los voy a abrir yo. No está echado llave. Entonces, ¿puedo usar medicina natural? ¡Haz fuerza, pues! No está echado llave, ¿no? Bien. Entonces, cuando usamos medicina natural y medicina científica, es muy importante que veamos siempre el impacto de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, ese fármaco que hemos dicho que es una sustancia específica que interacciona con los organismos vivos, puede tener una respuesta específica o inespecífica. ¿Cuál es el punto y por qué jamás nos aventuramos nosotros a decir esto es inocuo, no produce ningún efecto adverso? ¿Y por qué les insisto en que eso no existe? ¿Sí? ¿Por qué? Si yo te digo, ¿dónde están distribuidos tus receptores beta? Fisiología. Vamos a repasar. Otro. Los beta tipo 1 principalmente en el corazón. Ya, uno, corazón. Otro. ¿Dónde más hay receptores beta? Despierten, pues hay dibujitos que les pueden ayudar también. Tienen que ser vivos. ¿Qué dices atrás? ¿Dónde más? ¿Lo ven? ¿Se ve, no? Ahí está, pues, beta uno, mira, corazón, riñón, células madre, sistema cardiovascular, pulmones, intestino, hígado, páncreas, vejiga, sistema reproductivo. O sea, tengo en un montón de lugares, ¿no? Lo mismo si digo alfa, lo mismo si digo alfa 2, lo mismo si digo beta 3. Aquí que me faltan muscarínicos, nicotínicos, dopaminérgicos, GABA. O sea, todo lo que hemos aprendido en fisiología es súper importante por esto, ¿sí? Aquí he puesto este grafiquito solamente porque voy a hacer ejemplo con un fármaco que actúa en todos estos. Un fármaco, ¿sí?
Vamos a aprender un montón de fármacos que actúan en todo lo demás que ustedes van a aprender en fisiología. Por eso es que tienen que dominar fisiología. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Fíjense, la adrenalina es un fármaco súper potente, ¿sí? Pero es peligroso porque actúa en todos los alfa y todos los beta, ¿sí? Entonces, ponte que ha llegado tu paciente y está con una crisis asmática. Entonces está ahí súper descompensado, no sé qué. Entonces le voy a dar adrenalina. ¡Plin! Le pasas adrenalina. ¿Cuál es el efecto beta agonista en pulmones? ¿Qué pasa si estimulo los beta en pulmones? Fisiología. Broncodilatación, simpático, ¿no es cierto? Entonces, si tu paciente está con crisis asmática, ¿te sirve broncodilatar? Sí, con eso va a respirar, ¿sí? Entonces, fíjate, lo que yo necesito y la razón por la que le he dado adrenalina es para que los pulmones se abran y el paciente respire, ¿sí? Entonces, ese va a ser mi objetivo terapéutico. Es la razón por la que le estoy dando adrenalina, ¿sí? Pero todos estos otros lugares donde también hay beta, donde hay alfa, también van a producir efectos. Por ejemplo, en su corazón, que es lo más básico. ¿Qué va a pasar si estimulo beta en corazón? Taquicardia. ¿Necesito que le dé taquicardia a mi paciente? No, no necesito. ¿Pero puedo evitar que le dé si le doy adrenalina? No, no puedo. Porque yo no puedo agarrar adrenalina y decir solo al pulmón. No, no puedo. Le voy a poner el intravenoso y se va a distribuir y va a ir a toditos. ¿Sí? Entonces, lo que se produce aquí donde yo necesito, mi efecto terapéutico. Y lo que se produce en todos estos otros lugares donde no necesito su efecto adverso. ¿Sí? Como este fármaco es muy inespecífico, porque fíjense, actúa todos los alfa, todos los beta, tiene muchos efectos adversos. Es muy potente, pero muchos efectos adversos. Pero yo podría, en vez de darle adrenalina a ese mismo paciente, darle salbutamol. El salbutamol es beta-2 agonista. ¿Cuál es la diferencia? Más específico. Ya no actúa en alfa 1, ya no actúa en alfa 2, ya no actúa en beta 1, ya no actúa en beta 3. Solo beta 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Potente efecto a nivel respiratorio, que es donde necesito, mínimo efecto en los otros lugares. Ah, pero mira, beta 2 no solo está en el pulmón, también está en estos otros lugares. Entonces, ¿ahí voy a tener efectos adversos? Sí, también, pero menos que con la adrenalina. ¿Sí? Entonces, fíjense, más inespecífico, más efectos adversos. Más específico, menos efectos adversos. Sin efectos adversos, ¿qué tendría que pasar? Que mi fármaco actúe en el receptor beta 2A del ojo derecho y no actúe en el beta 2A del ojo izquierdo. Ahí podría decirte que tengo un fármaco que no tiene efectos adversos. ¿Crees que tenemos ese nivel de tecnología? No existe. No existe. De lo más selectivo que tenemos es alfa 1A. ¿Sí? Pero alfa 1A todavía hay en vasos, hay en rosas, hay en otros lugares. Entonces, así selectivo, solo aquícito nomás, no existe. Por eso es que yo no te puedo decir, te juro que este fármaco no tiene efectos adversos. Mentira. Si te digo eso, te estoy mintiendo, porque no existe actualmente ese nivel de especificidad. ¿Sí? Cuando tengamos eso, realmente vamos a tener fármacos sin efectos adversos. Pero hoy en día es un... ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Otro elemento súper importante que debemos conocer de los fármacos son sus nombres, que puede ser químico, genérico, comercial, y la composición. Cuando hablamos de la composición del fármaco, fíjense, tenemos el principio activo y el excipiente. Cuando tú agarras un fármaco, digamos que este sea mi tabletita, ¿sí? Agarro así mi tabletita, lo que estoy viendo es el excipiente, no es el fármaco, no es el principio activo, ¿sí? Es el excipiente. Y ese excipiente puede estar fabricado por maicena, por harina, tener una cubiertita plástica, tener una cubiertita de carbohidratos, etc. Por eso es que tengo
tabletitas, tabletotas, tengo capsulitas así fraccionadas, unas son más dulces, otras son picantes, o sea, cada una es diferente, ¿no es cierto? Y fíjense, en ese excipiente está el principio activo, que normalmente son así gotitas del principio activo, y eso le da la potencia farmacológica. Es como que si este fuera mi comprimido, yo aquí le he puesto azúcar, el azúcar que está por ahí es el principio activo, pero lo que yo veo aquí es el excipiente, ¿sí? Y por eso es que si yo te digo es paracetamol de 500, puede ser así, puede ser así, puede ser así, más grande, más chiquito, y tiene que ser lo mismo, el mismo efecto, porque el principio activo es el mismo, ¿sí? Entonces, eso es bien importante de comprender, porque lo que le da la potencia al fármaco siempre va a ser el principio activo, ¿sí? ¿Y por qué es muy importante esto? Y lo vamos a analizar bien cuando hagamos el análisis del nombre genérico y el comercial, porque de ese principio activo depende la eficacia terapéutica. ¿Y te podrán vender fármaco así sin principio activo? No deberían, porque es que te doy paracetamol sin paracetamol, te doy omeprazol sin omeprazol. O sea, es ilegal, es atentar contra la salud pública. Pero tristemente en nuestro medio ha pasado, en pandemia todavía, ¿sí? Entonces sí ha pasado. Y por eso es que van a ver que tenemos bastante cuidado con las marcas y los genéricos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene eso del nombre genérico, el nombre comercial? ¿Sí? Eso viene de estos 20 años de estudio que hemos dicho que se ha llevado cada laboratorio para diseñar cada fármaco que ha salido al mercado, ¿sí? Primero, fíjense que es un montón de tiempo y eso implica invertir plata porque cuesta, ¿sí? Y fíjense, estamos diciendo que para la fase 1, que son los estudios in vitro, nos vamos a llevar más o menos 2 años de estudios, pruebas, análisis, mirar en el microscopio hasta establecer la composición química del fármaco que voy a usar, si es estable, si no es estable, etc. ¿Sí? Después de eso, si todo va bien y me aprueban pasar a la siguiente fase, voy a iniciar las pruebas en animalitos. Ahí voy a trabajar primero con ratoncitos, con hamstercitos, con cobayitos en laboratorio. Si todo va bien, me van a dejar experimentar en animales más grandes. Ya serán caballitos, chanchitos, ahí van los chimpancés, etc. Y una vez que todo eso acabe, que fíjense, me voy a tomar de 2 a 4 años en pruebas en animales, recién me van a permitir probar mi producto en humanos, ¿sí? Y cuando empiezo mis pruebas clínicas en humanos, fíjense, tengo 3 fases. En la fase 1 voy a usar sujetos sanos. ¿Qué quiere decir? Personas que no tengan ninguna enfermedad. Porque ahí voy a usar mi fármaco y quiero ver cómo procesa su hígado, cómo el riñón elimina, cómo tolera el corazón, pero en un individuo sano. Tengo que ver ahí todas las características cinéticas del fármaco, ¿sí? Si veo que es estable, está bien y demás, recién voy a trabajar con pacientes. Vale decir, si fuera un fármaco que es para controlar el dolor, por ejemplo, recién en esta fase voy a trabajar con personas que tienen dolor, ¿sí? Si todo va bien aquí, fíjense, aquí he empezado con 20 a 100 personitas nada más. Aquí ya he subido entre 100 y 200, ya es un grupo más grande. Si todo va bien aquí, en esta segunda fase, pruebo la eficacia terapéutica. ¿Por qué? Porque si quiero controlar dolor, ahí tengo pacientes que tienen dolor y yo tendré que demostrar que realmente les disminuye el dolor, ¿sí? Y en estas fases ya hacemos los estudios a doble ciego, a triple ciego, ¿sí? Y si todo va bien ahí, recién me autorizan a pasar a fase 3. Y fíjense, en fase 3 tengo poblaciones entre 1000 y 6000 pacientes, o sea, ya son poblaciones grandes. Y fase 3, si bien mantiene todavía comprobar y corroborar la eficacia que se ha demostrado en fase 2, en fase 3 el objetivo fundamental es demostrar efectos adversos y ver si consigo el beneficio, pero a qué costo. ¿Cómo son los efectos adversos? ¿Son peores o sí se justifica usar? Porque sí hay, pero pues el beneficio es mayor, ¿sí? Eso tengo que demostrar. Si todo eso va bien, recién entra a fase de revisión y fíjense, solo la revisión
puede durar hasta 8 o 9 años. ¿Sí? Y fíjense, estos mis ensayos han durado también unos 8 o 10 años más o menos. Y después, si se acepta, recién sale a la población general. Y esta última fase nunca se cierra, nunca caduca. ¿Por qué? Porque aunque haya probado en 6.000 pacientes, por decirles, se ha probado en 6.000 personas, pacientes de Bolivia. Cuando usen, no sé, los anglosajones, los de raza negra, pueden aparecer efectos adversos que no he visto en mi población, porque racialmente somos diferentes. ¿Sí? Entonces, por eso esto queda abierto. Y si algún efecto adverso grave ocurre, por decir, se muere un paciente, pueden incluso retirarlo del mercado fármaco, aunque haya sido un año que ha estado en el mercado. ¿Sí? Por eso es que esta última fase permanece siempre abierta. ¿Sí? Ahora, fíjense, uno de los primeros fármacos que ha salido al mercado, y que además que en esa época habían pocos fármacos, es el ácido acetil salicílico. ¿Quién lo ha sacado? Bayer, ¿sí? El laboratorio Bayer. Entonces, imagínense, si yo no le diera algún incentivo al laboratorio que hace todo este trabajo, nadie quisiera invertir en fármacos. Porque dirían, no, ¿por qué voy a invertir yo tanta plata y después no voy a poder recuperar? No voy a hacer fármacos, no voy a estudiar fármacos. ¿Sí? Entonces, para eso, estratégicamente se ha determinado una patente. Entonces, cuando el ácido acetil salicílico salió al mercado, Bayer era el dueño, entonces le han dicho, ok, Bayer, tú has invertido 20 años para sacar este ácido acetil salicílico, entonces durante 20 años más, tú eres el dueño absoluto de la patente. ¿Qué es la patente? Es como un título de propiedad que dice 20 años, solamente Bayer puede producir ácido acetil salicílico. No se va a revelar la fórmula y solo él tiene la fórmula y él le pone el nombre comercial que quiere. Y ahí Bayer dijo, yo le voy a llamar aspirina. ¿Sí? Entonces fíjense, el nombre genérico o químico está en relación a la composición química del compuesto que se ha establecido en esos 20 años de experimentación. ¿Sí? El nombre comercial es el que le pone el laboratorio que va a vender el producto. Entonces, ¿qué ha determinado en ese momento la patente? Que como solo Bayer podía vender, ha dicho, se va a llamar aspirina, y por eso la aspirina ha sido conocida en el último rincón del planeta, ¿sí? Porque era además uno de los pocos fármacos que había, y Bayer le pone el costo que quiera, porque él va a hacer sus cálculos y va a decir, para recuperar mi inversión en esos 20 años, entonces yo quiero que cueste, no sé, digamos que 5 bolivianos. Entonces, cualquiera que quiere usar ácido acetil salicílico tiene que pagar ese costo y comprar aspirina, porque no hay más. Es lo único que existe. ¿Sí? Y durante 20 años, pues ha estado así. Y por eso hasta hoy ustedes dicen aspirina y la gente conoce aspirina. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando cumple estos 20 años? Y dicen, ok, Bayer, hemos cumplido, ¿sí? Ahora la patente ha caducado. Se agarra la patente y se dice, vamos a hacer pública la receta. Entonces, a partir de ese momento en que caduca la patente, la receta se hace pública para todos los otros laboratorios. Y a partir de ese momento, cualquier laboratorio que quiera producir ácido acetil salicílico puede producir. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Ninguno le puede llamar aspirina. Aspirina es propiedad absoluta de Bayer. ¿Sí? Entonces, no sé, digamos, Laboratorio Cinti dice, ya, yo voy a producir y se va a llamar sana colita de pan. ¿Sí? Y Terbol dice, yo también quiero producir, yo le voy a llamar Dolorín. ¿Sí? Y Laboratorio Pagó dice, yo le voy a llamar, no sé, pues, si no se sana, se abusana, no sé. Entonces, cada uno le pone su nombre que quiere, pero todos tienen que ser ácido acetil salicílico, ¿sí? Y todos tienen que mantener la calidad. Claro, cada uno le va a poner el excipiente que quiera, por eso uno va a ser más chico, otro más grande, otro con protector gástrico, otro sin protector, otro picante, otro dulce. Cada uno le pone lo que quiera, ¿sí? Y a partir de ese momento, además, cada uno, dependiendo de su costo de producción, dice, yo voy a cobrar, por decirlo, si uno dice, yo voy a vender a 2 bolivianos, ¿sí? Y el otro dice, no, yo voy a competir con
con Bayer, entonces yo voy a vender a 4. Y este dice, no, mis excipientes son finos, no puede ser con protección gástrica y demás, entonces yo voy a vender a 10. Y Bayer dice, para competir con estos, además que conocen todos mi marca, yo le voy a bajar a 4. Ya está. Entonces, a partir de ese momento, fíjense, varían los costos y el paciente puede decidir cuál le es más accesible. Pero la población en general conoce aspirina. Estos recién van a conocer. ¿Sí? Entonces, fíjense, gracias a eso es que sí tenemos interés en los laboratorios y los transnacionales en seguir invirtiendo en nuevos fármacos. ¿Sí? Y de esa forma se trabaja. Y gracias a eso tenemos nombre comercial y nombre genérico. ¿Sí? Y sí, podemos encontrar en las farmacias también uno que no sea de marca y le digo genérico, entonces va a ser marca Patito y me va a decir ácido acetil salicílico de 500. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué dice la legislación? Nosotros como médicos, ¿qué deberíamos prescribir? ¿Comercial o genérico? ¿Genérico? ¿Por qué genérico? Pero si yo te le pregunto a la población ácido acetil salicílico o aspirina, te aseguro que el 90% conoce aspirina. ¿Y esto qué te van a decir? ¿Qué has dicho? Y esto es genérico, esto es comercial. Y de hecho van a ver que los comerciales tienen ese objetivo también, ser más fáciles para la población. Si tú le dices, escucha, y si te novina te va a decir, ¿qué cosa? ¿Y eso qué es? Pero le dices, Acnotin, Acnotin, sí, para los granitos, ¿no? Es lo mismo, pero el genérico suele ser más complejo porque está en relación a la composición química de la sustancia. Y el comercial es el que el laboratorio se lo pide. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos prescribir? ¿Genérico o comercial? ¿Qué dice la ley? Porque la legislación establece. Tú como profesional en salud tienes que prescribir esto. La ley te dice. ¿Qué dice la ley? ¿Comercial? ¿Por qué? Si tú le dices aspirina y le prescribes aspirina, va a ir a buscar aspirina, aunque tenga aquí otras opciones. ¿No es cierto? Y ahí le estás dando comercial. La legislación dice que debemos prescribir genérico, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Por un lado hay eso. Yo antes defendía a mis colegas a capa y espada, pero ya he aprendido que no. Entonces, hay la susceptibilidad del paciente que si tú solo le das pues seguro que Bayer por debajito te está pagando para que tú le des solo su producto. ¿No ves? Entonces hay la susceptibilidad de que el médico está haciendo negocios turbios por ahí para prescribir solo ese. Justo ese es el más caro. ¿Sí? Entonces, yo siempre les decía, no, nosotros éticamente nunca nos vamos a prestar a una cosa tan baja, ¿no? Pero luego pues me enteré de otras cosas y digo, no todos piensan igual. Así que no, ya no los defiendo. Pero para evitar eso es mejor prescribir genérico. Porque además, y la razón principal y por lo que la legislación dice que debemos prescribir genérico, es porque cuando tú le das genérico, el paciente va a decidir pues si le alcanza para este, porque se supone que toditos tienen la misma composición y en la misma efectividad. El que cuesta 2 pesos y el que cuesta 10 tiene que ser igual de eficaz. ¿Sí? Entonces, esa es la razón principal por la que la legislación dice que deberíamos prescribir genérico y no comercial. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el punto? Debemos, o la legislación dice que debemos prescribir genérico, no comercial, para evitar cualquier susceptibilidad. Pero ¿cuál es el punto? Ustedes se van a encontrar con colegas que dicen, no, a mí que me importa que diga la legislación, yo prescribo comercial y punto. Y pues sí tienen un punto válido. Por ejemplo, yo tenía un amigo psiquiatra que decía, ¿qué me importa? Que me metan a la cárcel, pues. Y nosotros le decíamos, no te vamos a denunciar. Pero él decía, no, yo voy a prescribir comercial. A mí no me vas a cambiar el parecer, pero dice la legislación. Primero que la legislación no es así súper tajante. Te dice, puedes prescribir o no, debes prescribir genérico
pero puedes recomendar alguna marca comercial confiable. O sea, sí, le pondrás aspirina de 100 miligramos, o perdón, ácido acetil salicílico de 100 miligramos, y entre paréntesis le puedes poner aspirina, que es tu recomendación o tu sugerencia. Sí, puedes. Pero ¿por qué ese colega decía que no? Y él era cuadrado y te decía no, y punto. Porque él decía, mira, yo soy psiquiatra. Tengo pacientes que si no están bien medicados se ponen violentos. El Juanito tantos ya ha intentado matar a alguien en una de sus crisis. El talcito ha intentado suicidarse. El otro talcito se ha botado del tercer piso, más bien que no se ha muerto. Entonces, yo no me puedo arriesgar que estos mis pacientes se compren el marca Patito que cuesta, no sé, 50 centavitos y que no les haga efecto. Así que yo sé que este es bueno y ese se tiene que comprar y punto. Y ese tiene que tomar. Y en eso tienen razón por lo que les decía. Legalmente, o sea, y para obligarnos a prescribir genérico, también deberían garantizarnos que todos tienen la misma eficacia. ¿Sí? ¿Por qué? Sabemos, uno, en Bolivia, súper mal controlado. A las farmacias grandes de cadena y demás les controlan bastante. Pero sabemos que llega un montón de fármacos de contrabando. ¿Sí? Y son más económicos. ¿Cierto? Entonces, por un lado, el contrabando no se controla. Segundo, como les decía, en pandemia, todavía en semejante situación que estábamos en salud y demás, han clausurado en Cochabamba 2 fábricas de fármacos que hacían fármaco sin principio activo. Y hacían amoxicilina, citromicina, omeprazol, paracetamol. O sea, hacían todo, pero sin principio activo. O sea que realmente te vendían fármaco sin principio activo. Así, son como se escucha, paracetamol sin paracetamol, amoxicilina sin amoxicilina. Tú estás tomando harina, ¿sí? Entonces, obviamente ahí vas a tener pues fracaso terapéutico, ¿sí? Pero eso no es lo peor, porque además uno de estos laboratorios que él encontró, y les aseguro que no son los únicos que hay, seguro que ahorita sigue habiendo, ¿sí? Uno de esos, ¿saben con qué fabricaba sus comprimidos? Aparte que no le ponía el principio activo, ¿qué usaba de excipiente? Cal. ¿Para qué usamos la cal? ¿Conocen la cal? ¿Para qué se usa? ¿Para qué? ¿Desechar la sangre? Y bueno, cuando desechamos compuestos biológicos, vamos a decir, ayuda a camuflar el olor, ¿sí? Por ejemplo, los asesinos seriales y demás suelen ser hueco, cadáver, cal, cemento y hasta nadie huele nada, nadie supiera que ahí está el cadáver, ¿sí? Entonces sí usan bastante. Acá se usa mucho en los pozos sépticos, en lugares donde no hay alcantarillado, que todavía tenemos en las zonas rurales, hacen un pozo séptico y ahí pues un huequito y ahí van a hacer sus necesidades, ¿no? Cuando ya está muy alto el nivel, ya se siente el olor desagradable, cal. Una capa gruesa de cal y le sirve unos años más, ¿no? Entonces usan la cal para eso. Pero habitualmente usamos en construcción, por ejemplo, van a ver muros pintados con cal, porque además, como es corrosivo, no crecen hongos. Entonces las paredes no se ponen negras y demás por la humedad y demás. A los arbolitos que ven pintados de blanco, que es como en las placitas, ¿no? El tronquito pintado de blanco, no le pintan por estética. Supuestamente le pintan porque la cal, pintan cal, como es corrosivo, evita que los bichitos se suban al arbolito. Entonces yo digo, pobre, la hormiguita va y entonces empieza a subir, ¡ay, mis patitas! Y entonces se va a otro arbolito, ¿no? Entonces no sube. Pero los agrónomos se nos ríen, dicen, son ceras, así no sirven, dicen, no sé, habría que ver. Pero supuestamente se pone para eso. Entonces vean, la cal es corrosiva. Antes, cuando estudiábamos medicina, no había osteotecas. Entonces, ¿qué hacían los más antiguos? Se iban fin de semana a los pueblitos y se robaban cadáveres. Bueno, no cadáveres, esqueletos, eran los más viejos que estaban. Entonces robaban esqueletos, para estudiar anatomía. Entonces, ¿qué hacían? Cal en un bañador y tú le echas cal, agua y empiezas a limpiar. Ahí metían los huesos, porque eso desinfectaba, mataba virus, bacterias, todo.
luego sacaban, los hacían secar bien, los barnizaban y luego se tiraban a la economía. ¿Sí? Entonces fíjense la cal es realmente corrosiva. Los albañiles te dicen no vas a manipular así con tu mano, pues agarras un palo, remueves y luego para pintar guante, ¿sí? Porque te quemas, se te agrieta la piel, se te pegarean los deditos. Imagínense la piel de la mano que es tan gruesa comparada con la mucosa gástrica. Y estas porquerías hacían paquetones comprimidos de cal. Claro, un galgocho así de cal cuesta 20 pesitos, pues no debería de estar más caro, porque lo ha subido, ¿no? Salud. Entonces, fíjense, aparte de que no vas a tener resultado, el paciente puede acabar con una gastritis y hasta úlceras y perforaciones gástricas. ¿Sí? Entonces, esas cosas son las que nos hacen un poquito dudar de la prescripción de solo genérico. ¿Sí? Pero yo les digo, sin salirnos de la legislación, podemos usar estrategias que nos ayuden a orientar bien al paciente sin salirnos de la legislación. Entonces, como sí me permite prescribir genérico y recomendar un comercial, yo le puedo decir al paciente, le puedo decir, mira Juanito, este es el nombre del fármaco, puedes conseguir, por ejemplo, Laboratorio Cindy es buenísimo y es nacional, ¿no? Son económicos sus productos y son de buenísima calidad. Entonces yo le puedo decir, mira, tenemos Indy, otro buenísimo es Bagó, pero es más caro. Chile, carísimo, pero excelentes productos. Terbol, más baratito, buenos sus productos. Entonces yo le puedo decir, mira Juanito, este y este laboratorio sabemos que son buenos. De esos tú ve para cuál te alcance, ¿sí? O le digo específico, mira, esta marquita que es marca Patito y que te vas a encontrar así bien baratito, esa no compres. Porque ya hemos probado y es malo el resultado, no va a ser bien. En cambio de estos otros ya. Entonces sí puedo hacerle un poquito de esas aclaraciones y además yo le estoy dando el mensaje al Juanito de que sí me estoy preocupando por su salud, no estoy buscando mi beneficio económico, pero sí quiero que el resultado sea el adecuado. ¿Sí? Entonces sí puedo hacer ese tipo de observación. Ahora, cuando ustedes vayan conociendo los laboratorios y demás, van a poder recomendarle mejor al paciente, ¿sí? Pero hay una razón más importante y yo siempre les digo que es la principal por la cual ustedes deben prescribir genérico, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, prescriben, no sé, Amoval aquí en Bolivia, van a encontrar, pues, porque manejamos Amoval, es un nombre comercial que manejamos en el medio. Pero si se van a trabajar al Brasil y le dicen, acá comprate Amoval, ¿va a haber Amoval? No. Si se van a la China, ¿va a haber Amoval? No, ¿qué será eso? ¿Sí? Pero si prescriben, no sé, amoxicilina 500 miligramos, ¿hay aquí? Sí. ¿Hay en Brasil? Sí. En la China también. En Estados Unidos también. La amoxicilina va a ser amoxicilina en cualquier rincón del mundo. El paracetamol va a ser paracetamol en cualquier rincón del mundo. O sea, el genérico no cambia, es universal. ¿Sí? Entonces, la razón principal por la que tienen que acostumbrarse a manejar genérico es porque ese es universal. Y si saben genérico, saben, en cualquier parte del mundo se van a batir bien con esa patología. ¿Sí? Pero si solo saben el comercial, se van a trabajar a otro país y los niños no saben nada. O solo saben comerciales. Y van a tener que reaprender. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso manejen genérico. Conozcan los comerciales, sí es importante, pero tienen que manejar genérico. Porque el genérico no está bien. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, ¿tienen alguna duda en esto? ¿Seguro? Ahora, la pregunta más importante cuando hablamos de este proceso, fíjense cómo pasa. Dos elementos o dos hechos pandémicos. Dióxido de cloro y vacunas. 5 minutitos descansen y piensen lo siguiente. El proceso ha tenido dióxido de cloro, puede hacer su aceptación de población general. ¿Cuánto